La primera imagen de esta presentación es un agradecimiento a un grupo de mujeres todas, Laura Ledesma, Teresita Loera, Frida Mateos, Maite Monteforte y Marcela Tostado, que son investigadoras del INA y también de la UAM, y cuyos trabajos nos permiten conocer y apreciar algo fundamental de nuestro patrimonio, que son los conventos morelenses. Mi nombre es Adalberto Ríos Alay, yo soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde hace un buen número de años. Estoy en el área de turismo ahora y de arquitectura, y un hecho fundamental que nos ocupa es el patrimonio morelense. Entonces vamos a comenzar. Morelos es uno de los estados más pequeños del país. Sin embargo, sus aportaciones a la historia y a la cultura de México es inversamente proporcional a la dimensión de su territorio. Morelos tiene una biodiversidad en sus paisajes extraordinaria, y esa biodiversidad forma parte de la mega biodiversidad mexicana, que está entre las 8 más importantes del planeta. Pero lo más trascendente, lo más importante, lo más relevante y admirable es que en cada uno de esos paisajes un número increíble de generaciones de morelenses, correspondiendo a estos dones de la naturaleza, creó paisajes culturales excepcionales. O sea, donde sobre la naturaleza apareció la obra del hombre. Aquí verán ustedes, desde la pirámide del Teposteco, de la época prehispánica, desde luego, los acueductos y las grandes instalaciones de una de las haciendas de Morelos, la de Calderón, y la cúpula geodésica de Huaxtepec, que es de la época moderna. En nuestro estado sucede algo excepcional, que habla de la potencia cultural de esta entidad. El 33% de sus municipios cuentan al menos con un bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Y esto incluye desde la ciudad-estado de Xochicalco, que sucedió a Teotihuacán, la celebración de Día de Muertos de Ocotepec, que es una de las más completas de nuestro país, o la comida de recolección, que es sostén de la alimentación mexicana, que se da en todo el país, pero que nosotros la focalizamos en este caso en Cuernavaca. Y desde luego, y ese es el tema que vamos a tratar, los conventos morelenses. No importa por dónde viajen ustedes en nuestro estado, invariablemente van a aparecer, lo van a ver aparecer entre sus paisajes, unas moles impresionantes almenadas. Esas moles recuerdan a las fortalezas medievales y son espacios, eso es la importancia que tienen, donde se gestó, uno de los espacios donde se gestó el México mestizo. Distinguidas investigadoras morelenses, tanto del INA como de la Universidad de Morelos, se han especializado en estudiar nuestros conventos desde su aparición. Por ejemplo, cuando aprovechando los españoles la existencia de espacios prehispánicos sagrados, sobrepusieron sus construcciones monacales. Estas mujeres han estudiado la pintura mural de Morelos, que cubre entre 3,000 y 5,000 metros cuadrados por convento. O sea, hay entre 3 y 5 kilómetros cuadrados de pinturas en cada convento morelense. Y si nosotros nos vamos, lo mismo a Tetela, a Tlayacapan, a Huastepec o a Zacualpan, vamos a encontrar murales que por su técnica y calidad denotan la presencia de maestros pintores de alta escuela y otros surgidos en nuestra propia tierra. También han estudiado los retablos, se suponía que en Morelos no había, y su simbolismo sobre todo, representado en virtuosas tallas de madera. Otra área de estudio muy importante ha sido la que tiene que ver con la pintura de caballete y la escultura policromada. La imaginería, las imágenes morelenses religiosas son extraordinarias. Hay cristos, madonas y santos de fina factura que han representado incluso a nuestro país en Europa y en otras partes, y que son hitos del arte novohispano. Impresiona saber que además de los 28 grandes conjuntos de conventos que hay en Morelos, cada uno tuvo capillas barriales y de visita en muchos pueblos cercanos, lo cual le eleva a más de 200 edificaciones de este tipo en nuestro estado. Se trata de espacios colosales, pero que fueron habitados apenas por 2 o 3 monjes, y que gran parte fueron levantados en los primeros 50 años del virreinato. Cuando ve uno estas dimensiones, se pregunta entonces, ¿para qué eran así?
yo creo que corresponden más al tamaño de los sueños y a posibles respuestas ante la inmensidad mexicana y sus avances civilizatorios que motivaron a los conquistadores a no quedarse atrás. La hazaña constructiva fue consumada gracias al trabajo conjunto de indígenas y españoles, novohispanos todos. La maestría indígena aportó, además de su esfuerzo, métodos de trabajo y aún el herramental, pues a principios del siglo XVI no llegaban de España en suficiente número los apreciados martillos o cinceles metálicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los conventos de Morelos se edificaron con bloques cortados piedra contra piedra, y eso es una hazaña constructiva. Desde luego estos conventos se levantaron enarbolando la evangelización, pero esencialmente fueron escenarios del encuentro de culturas con todas las maravillas y dolorosos procesos que esto implica. El vigor cultural de los pueblos mesoamericanos impidió su aculturación, dando paso a un revitalizante proceso de interculturalidad, de relación, enriquecedor a todos los protagonistas involucrados. Esta obra de un Cristo con penacho en Pazulco habla precisamente de eso, hay un sincretismo. Pero lo mismo sucede también en los muros de Yecapixtla o de Yautepec o de Ocotepec, donde podemos encontrar incorporados en esos muros figuras o piezas prehispánicas labradas. Desde luego un hecho de gran significación fue la Tonantzin, que apareció en los 60s en un altar de Cuernavaca. Se trata de una deidad femenina que fue reconvertida posteriormente en la guadalupana. En el convento de Tlalquiltenango, en una de sus bóvedas, hay un códice que está adosado, lo cual nos habla de una intención de permanecer, ¿verdad? Y en Tepoztlán, o en Cuernavaca, o en Yecapixtla, podemos encontrar pintados personajes ataviados con elegantes tilmas de primorosos diseños. Como en el México prehispánico había magníficos pintores y dibujantes que se llamaban tlacuilos, los españoles inmediatamente los incorporaron como pintores con nueva temática. Por ejemplo, en Tetela encontramos una representación de Satanás tratando de tentar a mujeres con recatados huipiles. Pero algo fantástico también que se dio en nuestro estado y que merece una mención especial es las huellas de artistas de cultura mudéjar que dejaron el sello del Islam en los muros, por ejemplo, de Atlatlaucan. La arquitectura novohispana innovó, es decir, no se repitió exactamente como un molde de lo español. Tuvieron que crear atrios enormes dedicados a la algarabía y a las procesiones, al mitote. Por eso aparecieron las primeras capillas posas, precisamente para que la gente realizara sus procesiones simuladas en los atrios. Desde luego un fenómeno arquitectónico esencial son las capillas abiertas, que fue el primer paso para atraer a aquellos acostumbrados a reverenciar a sus deidades en la amplitud de espacios abiertos. Las estelas prehispánicas que estaban en los límites, sobre todo en las grandes plazas, fueron sustituidas, reemplazadas por cruces atriales que todavía podemos ver. O sea, que nuestros conventos fueron centros de acción. Díganlo si no las aulas para transmitir el castellano y para aprender el náhuatl, como lo hicieron Fray Bernardino de Sahagún, Motolina y otros en Cuernavaca. Díganlo si no los coros, donde los frailes escucharon sorprendidos misas compuestas por músicos nativos en plazos brevísimos. Díganlo si no también los huertos, donde se aclimataron las especies llegadas de Europa y se juntaron, se encontraron y acopiaron y cultivaron las especies mexicanas. En estos conventos se mezclaron todos estos elementos para dar lugar a la extraordinaria cocina mexicana que conocemos actualmente y que utiliza el aguacate y el maíz junto a la carne de puerco y la cebolla. En los atrios de nuestros conventos nació un nuevo teatro, con concilios y retos que se siguen representando y donde moros y cristianos recitan larguísimos parlamentos de libretos conservados celosamente por las comunidades durante siglos. Todo lo anterior integra o es muestra de una excepcional dinámica cultural que reconoció la UNESCO al inscribir a 11 de nuestros conventos junto con 3 más del estado de Puebla como patrimonio mundial,
Nuestros conventos fueron centros de cultura, estimularon el trabajo intelectual de personajes como José Antonio Pichardo, un hombre políglota, matemático y cosmógrafo oriundo de Cuernavaca, que llegó a conjuntar una biblioteca de más de 6.000 volúmenes en aquella época, un hecho verdaderamente único, y de los cuales daba referencia con una sorprendente memoria, y que además de ser autor de manuscritos de códices sobre Cuernavaca, fue la persona encargada, el cartógrafo, para establecer las fronteras de los dominios españoles en Texas, trabajo que hoy es reconocido por la Universidad de Harvard. Otro gran intelectual fue don Francisco Plancarte y Navarrete, el segundo obispo de Cuernavaca, quien se distinguió como astrónomo, arqueólogo e historiador. La importancia de los conventos morelenses se manifiesta sin duda en obras de valor artístico excepcional, pero además cada monasterio tiene cualidades particulares dignas de reconocimiento. Por ejemplo, Huastepec es inseparable del conocimiento herbolario y de la medicina tradicional, que dieron lugar al primer hospital y centro de investigación de la América continental, dirigido por Francisco Hernández, médico de Felipe II, que fue enviado para esto. Él escribió en Huastepec un estudio sobre las plantas utilizadas por los antiguos mexicanos que se plasmó en 38 volúmenes con dibujos y notas, algunas en náhuatl. Otra muestra de la riqueza que hay acá es la traza urbana de Tlayacapan, que fue el trabajo doctoral de Claudio Fabier Orendain y que nos hace ver una similitud, un paralelismo entre los esquemas planteados por Tomás Moro con la traza de Tlayacapan. Tomás Moro lo planteó en Utopía. El convento de Cuernavaca estuvo relacionado con la era de las exploraciones y la expansión del mundo. Lo mismo con las Filipinas, el resto de Asia, hasta Indonesia, Baja California y la presencia mexicana en Alaska. Los muros o los murales del martirio de San Felipe de Jesús son testimonio del anhelado tornaviaje desde Filipinas y los peligros que entrañaba. En Morelos tenemos trabajos de restauración ejemplares, como el de Marcela Tostado y Beatriz Sandoval, que devolvieron su espíritu original al convento de la Natividad de Tepoztlán y que lograron, gracias a ello, que la comunidad lo volviera a ser suyo, revitalizándolo. Otro ejemplo también es Tlayacapan, que cuenta con un impresionante conjunto y un museo de arte religioso muy valioso. Pero también hay nuevas sorpresas, como el trabajo de restauración del convento de Atlacholoaya, con una arcada dentro del templo, además de su retablo, y desde luego una capilla primorosamente decorada por el pueblo con candor y pureza. En Huastepec luce, cuidados murales, su claustro y su museo. Y Yecapixtla, pues es una reminiscencia monumental del gótico en tierras americanas, en tierras morelenses. Zacualpan destaca por su capilla de la Virgen del Rosario y su hermoso claustro. Y Pazulco, con su pequeñísimo claustro, sigue esperando que algún día su retablo tenga mejores días y sea restaurado. Pero lo más valioso sin duda, lo más trascendente, es que nuestros conventos no son espacios muertos, mortificados, son espacios vivos donde el pueblo concurre. Concurre lo mismo a procesiones, celebraciones, representaciones, convites, moros y cristianos, bandas de música y comida con la que se revitalizan cotidianamente y sobre todo fortalecen el sentido de pertenencia comunitaria. La sociedad civil morelense también ha hecho trabajos ejemplares, como la obra de Adopte una obra de arte, que ha logrado la restauración de bienes tan preciados como el retablo de Tercera Orden en Cuernavaca y la creación y apertura del Museo de Arte Sacro en el antiguo convento. El terremoto de 2017, una vez más, puso a prueba la resiedumbre, el sentido solidario y la conciencia sobre el valor de nuestro patrimonio heredado. Su restauración y puesta en valor es una responsabilidad de nuestra generación, como fue el trabajo hecho y la creación de todos estos bienes por generaciones anteriores. Hace algunos años, al realizar una presentación en la sede de la UNESCO en París, me atreví a decir que yo venía de una potencia cultural, México. Ahora me doy cuenta que podría decir lo mismo al hablar de mi estado,
Morelos. Muchas gracias.